Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos cuentos que he ido leyendo en mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, ustedes pueden suscribirse a mi canal de YouTube y ver todo mi contenido, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. No olviden también que en El Cuarto de Atrás, cada semana, invitamos a un escritor y leemos 2 cuentos diferentes de él. Uno en el podcast y otro en el video para que podamos conocer un poco más de su obra y de su contenido. Hoy vamos a leer un cuento o un escrito de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un periodista y escritor uruguayo nacido en 1940, considerado como uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. A raíz de la dictadura militar en su país, abandonó Uruguay. Su escritura buscaba dignificar a América Latina y su obra está asignada por el compromiso social y la defensa de los valores éticos. En ella, mezclaba la realidad con la ficción y el sentimiento con el pensamiento. Se le atribuye la invención del término lenguaje sentipensante, que es la mezcla de subjetividad y objetividad en el escrito. No tuvo una formación académica y a cambio fue un intelectual profundo autodidacta. Entre su obra se encuentra Las venas abiertas de América Latina y Memoria del fuego. Murió en el 2015. Hoy vamos a leer una parte de su principal libro, Las venas abiertas de América Latina, que hace precisamente referencia a toda esa preocupación que él tenía sobre Latinoamérica, el despojo de nuestras tierras y todo el análisis que él hace sobre la realidad económica e histórica de nuestra región. Dice así: los filibusteros al abordaje. En la concepción geopolítica del imperialismo, América Central no es más que un apéndice natural de los Estados Unidos. Ni siquiera Abraham Lincoln, que también pensó en anexar sus territorios, pudo escapar a los dictados del destino manifiesto de la gran potencia sobre sus áreas contiguas. A mediados del siglo pasado, el filibustero William Walker, que operaba a nombre de los banqueros Morgan y Garrison, invadió Centroamérica al frente de una banda de asesinos que se llamaban a sí mismos la Falange Americana de los Inmortales. Con el respaldo oficioso del gobierno de los Estados Unidos, Walker robó, mató, incendió y se proclamó presidente en expediciones sucesivas de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Reimplantó la esclavitud en los territorios que sufrieron su devastadora ocupación, continuando así la obra filantrópica de su país en los estados que habían sido usurpados poco antes a México. A su regreso fue recibido en los Estados Unidos como un héroe nacional. Desde entonces se sucedieron las invasiones, las intervenciones, los bombardeos, los empréstitos obligatorios y los tratados firmados al pie del cañón. En 1912, el presidente William H. Taft afirmaba: «No está lejano el día en que 3 banderas de barras y estrellas señalen en 3 sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será nuestro, de hecho como, en virtud de nuestra superioridad racial, ya es nuestro moralmente». Taft decía que el recto camino de la justicia en la política externa de los Estados Unidos no excluye en modo alguno una activa intervención para asegurar a nuestras mercancías y a nuestros capitalistas facilidades para las inversiones beneficiosas. Por la misma época, el expresidente Teddy Roosevelt recordaba en voz alta su exitosa amputación de tierra a Colombia. «I took the canal», decía el flamante Premio Nobel de la Paz, mientras contaba cómo había inventado a Panamá. Colombia recibiría poco después una indemnización de $25 millones. Era el precio de un país nacido para que los Estados Unidos dispusieran de una vía de comunicación entre ambos océanos.
Las empresas se apoderaban de tierras, aduanas, tesoros y gobiernos. Los marines desembarcaban por todas partes para proteger la vida y los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Coartada exacta a la que utilizarían en 1965 para borrar con agua bendita las huellas del crimen de la Dominicana. La bandera envolvía otras mercaderías. El comandante Smedley Butler, que encabezó muchas de las expediciones, resumía así su propia actividad, en 1935, ya retirado. Me he pasado 33 años y 4 meses en el servicio activo como miembro de la más ágil fuerza militar de este país, el Cuerpo de Infantería de Marina. Serví en todas las jerarquías desde teniente segundo hasta general de división. Y durante todo ese período me pasé la mayor parte del tiempo en funciones de pistolero de primera clase para los grandes negocios, para Wall Street y los banqueros. En una palabra, fui un pistolero del capitalismo. Así, por ejemplo, en 1914 ayudé a hacer que México y en especial Tampico resultasen una presa fácil para los intereses petroleros norteamericanos. Ayudé a hacer que Haití y Cuba fuesen lugares decentes para el cobro de rentas por parte del National City Bank. En 1909 a 1912 ayudé a purificar a Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional de Brown Brothers. En 1916 llevé la luz a la República Dominicana en nombre de los intereses azucareros norteamericanos. En 1903 ayudé a pacificar a Honduras en beneficio de las compañías fruteras norteamericanas. En los primeros años del siglo, el filósofo William James había dictado una sentencia poco conocida. El país ha vomitado de una vez y para siempre la Declaración de Independencia. Por no poner más que un ejemplo, los Estados Unidos ocuparon Haití durante 20 años, y allí, en ese país negro que había sido el escenario de la primera revuelta victoriosa de los esclavos, introdujeron la segregación racial y el régimen de trabajos forzados. Mataron 1.500 obreros en una de sus operaciones de represión, según la investigación del Senado norteamericano en 1922, y cuando el gobierno local se negó a convertir el Banco Nacional en una sucursal de la National City Bank de Nueva York, suspendieron el pago de sus sueldos al presidente y a sus ministros para que recapacitaran. Historias semejantes se repetían en las demás islas del Caribe y en toda América Central, el espacio geopolítico del Mare Nostrum, del imperio, al ritmo alternado del Big Stick o de la diplomacia del dólar. El Corán menciona el plátano entre los árboles del paraíso, pero la bananización de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador permite sospechar que se trata de un árbol del infierno. En Colombia, la United Fruit se había hecho dueña del mayor latifundio del país cuando estalló, en 1928, una gran huelga en la costa atlántica. Los obreros bananeros fueron aniquilados a balazos frente a una estación de ferrocarril. Un decreto oficial había sido dictado. Los hombres de la fuerza pública quedan facultados para castigar por las armas. Y después no hubo necesidad de dictar ningún decreto para borrar la matanza de la memoria oficial del país. Miguel Ángel Asturias narró el proceso de la conquista y el despojo en Centroamérica. El Papa Verde era Minor Kate, rey sin corona de la región entera, padre de la United Fruit, devorador de países. Tenemos muelles, ferrocarriles, tierras, edificios, manantiales, enumeraba el presidente. Corre el dólar, se habla el inglés y se enarbola nuestra bandera. Chicago no podía menos que sentir orgullo de ese hijo que marchó con una mancuerna de pistolas y regresaba a reclamar su puesto entre los emperadores de la carne, reyes de los ferrocarriles, reyes del cobre,
Reyes de la goma de mascar. En el paralelo 42, John Dos Passos trazó la rutilante biografía de Kate, biografía de la empresa. En Europa y Estados Unidos, la gente había comenzado a comer plátanos, así que tumbaron la selva a través de América Central para sembrar plátanos y construir ferrocarriles para transportar los plátanos. Y cada año más vapores de la Great White Fleet iban hacia el norte repletos de plátanos. Y esa es la historia del imperio norteamericano en el Caribe y del Canal de Panamá y del futuro Canal de Nicaragua y los marines y los acorazados y las bayonetas. Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores. A las tierras les robaban el humus y a los trabajadores los pulmones, pero siempre había nuevas tierras para explotar y más trabajadores para exterminar. Los dictadores, próceres de opereta, velaban por el bienestar de la United Fruit con el cuchillo entre los dientes. Después, la producción de bananas fue decayendo y la omnipotencia de la empresa frutera sufrió varias crisis. Pero América Central continúa siendo, en nuestros días, un santuario de lucro para los aventureros, aunque el café, el algodón y el azúcar hayan derribado a los plátanos de su sitial de privilegio. Todavía, las bananas son la principal fuente de divisas para Honduras y Panamá, y en América del Sur, para Ecuador. Hacia 1930, América Central exportaba 38 millones anuales de racimos, y la United Fruit pagaba a Honduras 1 centavo de impuesto por cada racimo. No había manera de controlar el pago del mini impuesto, que después subió un poquito, ni lo hay, porque aún hoy la United Fruit exporta e importa lo que se le ocurre al margen de las aduanas estatales. La balanza comercial y la balanza de pagos del país son obras de ficción a cargo de los técnicos de imaginación pródiga. Y hasta aquí va esta lectura de Eduardo Galeano. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó esta lectura, no olviden darle like, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Gracias.